28 minutos de la mañana, escuchábamos a una de las personas, a las recurrentes, una de las personas que forma parte de esta organización no gubernamental, la Agrupación Territorios Seguros, que presentó el recurso de amparo refiriéndose a que no es una cacería de brujas. Y es que, bueno, eso es un poco la expresión que se ha dado a raíz de lo que va a ser, por lo menos por parte del sector empresarial, existe ese temor a raíz de la solicitud de que se conozcan las listas de los empresarios, o sí, de las empresas que han declarado cero ganancias o pérdidas, y que es un informe que que elabora la Contraloría General de la República. Ese es uno, tiene otro sobre empresas medianas y tiene otra sobre profesionales liberales, en torno al tema finalmente fiscal. Y bueno, esa ha sido un poco la argumentación, e igualmente la otra ha sido que esto es transparencia, que esto es conocer, que al igual que se conocen los salarios de los empleados públicos, también se pueden conocer las situaciones de morosidad u otras en torno a los empresarios y empresarias. Bien, para hablar sobre ese tema, tenemos invitado esta mañana a Francisco Gamboa, él es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, y a Pablo Barahona, él es abogado constitucionalista. Para ponerlo en perspectiva, ¿cómo recibió el sector empresarial? He visto un poco la declaración de Enrique Gloff, no la tengo por aquí a mano, cerquita, pero en torno al tema de que no hay como que, de una interpretación que él da particularmente, Francisco, en torno a que si declararon cero es porque fue un año difícil para las empresas. Bueno, ¿cómo recibió el sector empresarial esta resolución? Buenos días. Gracias, muy buenos días, Laura, y buenos días, don Pablo. Comienzo por señalar dos elementos. Primero, que desde la Cámara de Industrias de Costa Rica, por supuesto que nos oponemos y condenamos la evasión fiscal. O sea, representamos a las empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias, de seguridad social, con los gobiernos locales, etc. Segundo, no es que nos oponemos a la resolución de la Sala Cuarta que conocimos el día viernes sobre publicar las empresas que en alguno de los últimos 10 años, que en al menos uno de los últimos 10 años declararon que no tuvieron utilidades o que tuvieron pérdidas y por ende que no pagaron impuesto de renta. No nos oponemos a la resolución. Nos oponemos más bien, y es algo que queremos más bien establecer de previo, nos oponemos al mal manejo que en su momento se haga de esa información. Y cuando digo mal manejo... Eso le iba a preguntar, sí, ¿a qué se refería, Francisco? Es el mal manejo en algunos medios, o el mal manejo de la información, o el mal manejo en redes sociales, de que inmediatamente una empresa que aparezca en esa lista, como que algún año de los últimos 10 no tuvo ganancias y por ende no pagó impuesto de renta, sea señalada y enjuiciada mediáticamente de una vez como una grande evasora. Cuando es una empresa que si está ahí, primero que todo, no es grande evasora. Antes, es más bien grande contribuyente. Es un gran contribuyente que tuvo efectivamente un año difícil alguno de los últimos 10 años. Entonces, repito, no nos oponemos a la resolución, mas sin embargo alertamos de el manejo inadecuado, incorrecto, que se haga en su momento cuando esta lista se publique. Esa es básicamente la posición de la Cámara de Industrias de Costa Rica. ¿Qué dice Pablo Barahona, abogado constitucionalista? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Laura. Yo creo que es una sentencia que hay que celebrar desde todo punto de vista. Ciertamente
desde el principio, es decir, el germen de la acción, en este caso, ante la Sala Constitucional, es el del control ciudadano, que es algo muy sano en cualquier democracia. No se trata acá solo de medios de comunicación o de conglomerados empresariales o de sindicatos oponiéndose a cámaras o sectores gremiales, sino de asociaciones, de ONGs, organizaciones de ciudadanos, que desde su humilde silla pues quieren saber quiénes son los que podrían estar eventualmente evadiendo impuestos al declarar cero renta, cero ganancia. Y ciertamente el riesgo que esto supone es que se le pueda dar un mal tratamiento, porque los juicios mediáticos de los que hablaba Francisco y que le preocupan a la Cámara que él representa, tienen un componente que es muy fregado, incluso desde el punto de vista constitucional. Me atrevería a decir que incluso es inconstitucional, pero es muy difícil de controlar, que es la inversión del principio de inocencia. Ciertamente cuando se señala a una empresa, y en este caso una empresa muy expuesta, porque es un gran contribuyente, lo que quiere decir que es una empresa más visible de lo normal, ciertamente se invierte el principio de inocencia, porque después tendrá que probar por qué es que pasó un año difícil. Ahora, y eso tiene una cierta trampa también, y es que la Sala Constitucional dice que hay que celebrar primero por quienes presentan la solicitud de que se devele esta información, pero además la Sala fue muy cuidadosa, porque lo que revela es el nombre y la cédula, pero cuida los libros de contabilidad, si se le ha aplicado algún descuento como gran contribuyente, o incluso las declaraciones de renta. O sea, resguarda los números, que claro, es un dato de intimidad, no solo de empresas, es decir, de personas jurídicas, sino también eventualmente de personas físicas que pueden estar en esa lista. Y eso es prudente por parte de la Sala. No obstante, aquí hay que decir que hay que anteponerse ante un escenario que va a ocurrir, que es cuando soy señalado como gran contribuyente, eventualmente tengo que develar mis números ante la opinión pública, porque no puedo simplemente en el aire decir no, tuve un año difícil, sino que voy a tener que especificar mi defensa frente a la opinión pública, no frente a tributación. Entonces yo entiendo las preocupaciones, pero por otro lado, así como hay empresas que de pronto pasaron un año difícil, es a contramarcha del sentido común, de la lógica económica, que hay en empresas que recurrentemente, año tras año, estén declarando cero renta o cero ganancias. Hay algo no anda bien, y digo esto porque la lógica económica lo que manda es a que esa empresa cierre, no a que declare cero pero siga operando. ¿Quién mantiene un negocio perdidoso? Bueno, solo aquel que de pronto sí está falseando, diría uno, sus datos y dice, no, yo es que no tengo ganancia, cuando en realidad sí las tiene. Lo que pasa es que está cayendo no solo dentro de la evasión, sino que está recurriendo a algunos portillos que le da la normativa tributaria para operar dentro de esa zona gris que se llama más bien la elusión. Y eso es complicado, porque estamos hablando de más o menos 800 grandes contribuyentes que, según los datos de tributación oficiales, no es interpretación de nadie más, son 4 cada 10, pero son 800 grandes contribuyentes que le deben al fisco 75.000 millones de colones precisamente por esta situación. Entonces también esa otra cara de la moneda hay que verla, no son solo empresas que un año especificaron que no tenían renta, hay otras que de pronto sí merecen un examen más detenido también. Francisco Gamboa. Sí, de lo que acaba de señalar Pablo, hay una apreciación en la que estoy de acuerdo y otra en la que no tanto. Estoy de acuerdo con Pablo en el tema de que un componente que debemos rescatar de la resolución de la Sala es la prudencia de que se va a publicar, o la obligación que impuso la Sala es que se publique los nombres de las empresas. De las empresas, sí. Exactamente. Más sin embargo, no toda la información financiero-contable, que obviamente es sensible. Es sensible por razones de mercado, de competencia, de confidencialidad de datos, etc. Entonces, eso lo señalo como un elemento positivo de la resolución. En lo que no estoy de acuerdo con don Pablo es en que automáticamente una empresa que no uno, sino 2, 3 años haya declarado cero ganancias, 4 de cada 10 empresas. Definitivamente hay planes de inversión, sobre todo en las empresas grandes, que esto, estamos hablando mucho de empresas grandes porque son grandes contribuyentes. Hay planes de inversión que es una expansión, la renovación de la maquinaria, en fin, muchas opciones que suceden en la vida real de las empresas. El plazo en el que esa inversión se recupera
y comienza a generar réditos, muchas veces es varios años después de que la inversión se hace. O sea, hay empresas que en su programación financiera y en su presupuestación hay varios años en los que están dispuestas, una vez que hacen una inversión, porque todavía esa inversión se está pagando, varios años tienen pérdidas y después van a tener una ganancia derivada de esa inversión, repito, en renovación de maquinaria, en ampliación de planta, en compra de otra planta, etcétera. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y lo otro, ahora que hablábamos de los años difíciles, bueno, un ejemplo de año difícil es el que estamos viviendo. El viernes también conocimos los datos del índice mensual de actividad manufacturera, el IMAM, que calcula el Banco Central de Costa Rica, y que nos indica que en los meses de junio, julio, septiembre, en esos 4 meses, la tasa de variación de la industria manufacturera fuera de zona franca fue negativa, o sea, hubo caída. Siendo esa caída en el mes de septiembre, solo en el mes de septiembre, de 2.45%. ¿Y por qué razón? Bueno, varias cosas han sucedido este año. Ha caído la confianza de los consumidores y de los empresarios en la economía, dada el entorno tan incierto que hay por la situación de las finanzas del gobierno, por la aprobación o no del plan fiscal, sobre qué pasará con el dólar, sobre qué pasará con los deudores que le deben, que tienen créditos en los bancos, etcétera. Pero también por la situación tan lamentable de una caída importante que hay sin recuperación pronta de un mercado que es muy importante para las grandes, medianas, pequeñas empresas costarricenses, como lo es Nicaragua, que es prácticamente una extensión de nuestro mercado local. Así lo ve el sector industrial. Entonces, este año definitivamente es un ejemplo. Estas circunstancias que estoy dando son ejemplos que pueden hacer que los años sean difíciles. Este año fue Nicaragua. En algún momento fue los mercados desarrollados que estuvieron en crisis, porque hay muchas empresas que lo que hacen es exportar y venderle a Estados Unidos, a Europa. Entonces, definitivamente los años malos, los años de vacas flacas existen, así como existen años de vacas gordas. Ese es el ciclo de la economía. Existen y son una realidad. No, le pregunté al presidente de la Corte en su momento si esta resolución era un empate entre la divulgación de los salarios de los empleados públicos versus la divulgación hoy en día de los empresarios que declaran 0 ganancias o pérdidas, que son 4 de cada 10 según la Contraloría General de la República. Y si se puede medir así, y me está informando en este momento la periodista Melanie Corrales, que Carlos Campos, quien es uno de esta ONG, ¿verdad?, de la agrupación Territorios Seguros, al día de hoy dice no les han dado a conocer la lista. No les han dado a conocer la lista. Bien, preguntaba eso porque si es esto, un empate sobre que la ciudadanía debe tener conocimiento sobre todo tipo de información en un momento en que se discute el tema fiscal. Hay una suerte de cambio generacional a la que asistimos todos en Costa Rica en la sala constitucional, lo que va a implicar que aquí no pocas cosas van a cambiar jurisprudencialmente y esta es una buena muestra. Cambió también. Y quiero decir, ¿ayudará esto a que ya cambie el panorama de declaratoria de 0 pérdidas o de 0 ganancias o de pérdidas? Me manda una consulta aquí también alguien, ¿cómo empresas comerciales con posiciones sólidas en el mercado y en el tiempo de operar declaran al fisco 3 o 4 años de pérdidas continuas? Por eso, más allá de lo que explicaba Francisco, que yo no voy a poner en discusión, porque en efecto sobre eso se basa el principio de inocencia al que yo hacía alusión. A veces las cosas parecen y no son, entonces hasta que no constatemos en el terreno cuál es la situación de cada empresa, no podemos condenar. Y ese es el problema a veces de los juicios mediáticos, que por la celeridad de la noticia ya usted está condenado. Después vaya y explique y le aclaran en una nota
cuota muy pequeñita. Ese es un detalle sobre el que podemos hablar, que es el enorme problema de la justicia mediática que sufren unos y otros y que ciertamente no se mueven dentro de la órbita del derecho constitucional, las garantías de un proceso penal, por ejemplo, sino que, bueno, primero lo señalan, no necesariamente con prueba muy prudente, ciertamente la inspiración de eso no es encontrar la verdad real, sino a veces vender periódicos o colocar más pauta noticiosa. Entonces, ahí a veces la inversión del principio de inocencia se las trae. Pero es lo cierto que también hemos estado referenciando datos de tributación, pero bueno, ¿qué ha dicho la Contraloría General de la República? Son 117.000 empresas que declaran, o contribuyentes más bien, porque pueden ser también personas físicas, que declaran cero ganancias al fisco. 117.000 personas, digamos, o entidades que declaran cero ganancias. Eso como mínimo es sospechoso en un país donde la evasión ronda los miles de millones de colones y varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, porque es parte de nuestra cultura latina brincarnos la cerca, y eso es algo que no dice Francisco, no dicen desde los gremios, pero que sí puedo decir yo como abogado independiente y en esta posición crítico de aquellos que no ven como una responsabilidad cívica, y sin señalar a nadie en particular, señalando a todos estos que sí tienen que a partir de ahora verse evidenciados, verse transparentados, y que creo que son los efectos positivos que hay que reconocerles a estos ciudadanos por su acción, que va a hacer que al menos se la piensen dos veces aquellos que van a declarar cero ganancias. Es decir, realmente en adelante, diría yo por prudencia, los contadores, los asesores contables, los asesores financieros de estas grandes empresas sobre todo, van a pensárselas dos veces para declarar cero ganancias. Van realmente a declarar su situación en cero ganancias cuando tengan la demostración y cuando sea, digamos, cuando no les quede otra, cuando esto sea realmente cierto, y no solo para jugársela a ver si evaden impuestos, que es una realidad en Costa Rica que no podemos tapar, y ciertamente que en esta situación de voracidad fiscal implica ciertos cambios. Yo quiero aquí dar un elemento adicional que creo que deberían estar celebrando las cámaras y no solo los ciudadanos normales, comunes y corrientes, aquellos que no tenemos la dicha de ser grandes contribuyentes. Digo la dicha no porque sea bonito contribuir mucho para nadie, más allá de los que sí son solidarios, sino porque son los que están bien económicamente en principio. Y es el principio de igualdad, que es también un principio constitucional que inspira a leer uno la sentencia, bueno, así como se transparentan no solo los salarios, porque esa es la pregunta, Laura, no solo los salarios de los funcionarios públicos, vamos todos nosotros, y que a las cámaras también le interesan, porque también ahí hemos detectado abusos, sino de los grandes contribuyentes que son iguales a muchos otros cuya situación sí se ha ido develando. Entonces lo que se le está diciendo es aquí todo el mundo cooperando y aquí todo el mundo transparentando su situación. Lo que no niega, al menos no ex ante, con esto cierro, que no tengan esas empresas el derecho después de explicar situaciones muy puntuales como las que decía Francisco, donde puede ser que por un plan de expansión o por unos años de crisis en un sector específico, pues sí, algunas empresas puedan demostrarlo. Y aquí aplica, como en ninguna otra parte, y nunca mejor dicho, aquello de que el que nada debe nada teme, porque realmente el que tenga cero ganancias y así lo declare podrá demostrarlo, entonces no deberían estar asustados. Ya Francisco Gamboa quiere reaccionar, pero nos está llamando Carlos Campos de la agrupación Territorios Seguros, que presentó esta acción, o más bien este recurso de amparo. Le escuchamos, Carlos Campos, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de intervenir. Sí, le escuchamos. Usted no ha recibido todavía la lista. ¿Cuál fue la motivación, Carlos Campos? Disculpe, ¿cómo es la pregunta? Nos decían que ustedes todavía no han recibido la lista. ¿Y cuál fue la motivación de la agrupación, de esta organización no gubernamental? Bueno, en primer lugar, nosotros partimos de algo fundamental, ¿verdad?, que está en la Constitución Política y que es el punto de partida para poder establecer una recuperación de la credibilidad institucional. Es el artículo 9 de la Constitución Política que establece claramente, a partir de 2003, del 31 de julio del 2003, que Costa Rica es una república participativa y que a partir de ese momento en el país existen 4 poderes que ejercen el gobierno de la república, que son el pueblo, la ciudadanía y los otros tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Y entonces, esa condición de que el pueblo es el primer poder de la República ahora y no la Asamblea Legislativa, establece una responsabilidad a la ciudadanía muy grande que antes no la asumía y no la entendía. Nuestro movimiento ha sido, en ese sentido, responsable para buscar cómo construye esa alfabetización ciudadana para entender lo que significa esto. Y el artículo 11, que se establece en el año 2000, que lo impulsa don Miguel Ángel Rodríguez, que es la rendición de cuentas, y que los funcionarios públicos deben rendir cuentas. Y entonces, en ese sentido, la transparencia es fundamental. No podemos tomar decisiones, no podemos sacar adelante el país si las cosas no están claras para todos. Y entonces, para nosotros era una cosa extraña que nos dijeran que grandes contribuyentes que no contribuían, es una cosa rarísima, ¿verdad? O sea, hay un grupo de grandes contribuyentes que no contribuyen, mientras que hay otros que son contribuyentes, que son pequeños, y si contribuyen, era declarado secreto dar sus nombres. Eso es una cosa que no tiene sentido. O sea, si hay un gran contribuyente que no contribuye, ¿por qué no podemos saber cómo se llama? Y lo que necesitamos entonces es saber exactamente cuál es la condición que tienen, quiénes son y cuál es la realidad de esas empresas. Definitivamente a nosotros nos ha llamado mucho la atención la actitud que asumió inmediatamente a la defensiva la UCAEP de decir que esto es una cacería de brujas. Es extraño, o sea, si todos tenemos que contribuir porque es una cacería de brujas, más bien hay que decir, no, mire, ya yo cumplí, aquí estoy. Eso no es cacería de brujas, no nos interesa ninguna cacería de brujas, nos interesa saber realmente por qué unos contribuyen y por qué otros no contribuyen, porque hay empresas que declaran durante años y años que no tienen ganancias o que tienen pérdidas, y entonces uno dice, bueno, pero si Costa Rica lo que necesita son buenos empresarios, buenas empresas, ¿cómo vienen empresarios que no ganan? O sea, eso es una cosa que es hasta un contrasentido ideológico en el concepto de la empresa. Un empresario tiene que ganar dinero, y si no gana dinero es un pésimo empresario. Entonces algo está pasando, y esas cosas tienen que transparentarse. Y no puede ser entonces que un pequeño empresario, una pequeña empresaria, una mujer que está con su empresa, qué sé yo, desarrollando la producción de telas, la producción de artesanía, no cumple con una serie de situaciones y quiebra, y hay empresas que entonces no ganan y no quiebran, y son empresas grandes. ¿Qué es lo que pasa? Pero no solamente ese es el problema. Tenemos otro problema adicional que también vamos a ir sobre esto, ¿verdad? Que es otra cosa que tiene que aclararse, porque hay empresas que esta vez puede decir que no declaran ganancias y el otro año declaran apenas 20 billones de ganancias. Son empresas demasiado grandes, entonces ¿cómo es que apenas pagan 20 millones de ganancias, 20 millones de impuestos si hay personas, negocios más pequeños que pagan los 20 millones, una soda, un taller paga más impuestos muchas veces que esas grandes empresas? Entonces, ¿dónde está la relación? Bien, tienen que tener explicación. Bien, gracias Carlos Campos. Vamos a tener la reacción aquí también de Francisco Gamboa, sí, de la Cámara, que dice, él argumentaba que le preocupa que se considere que haya una cacería de brujas. Sí, bueno, efectivamente, lamentablemente no pudimos oír toda la intervención del señor Campos, solo la última parte. No conozco al señor Campos, pero de lo último que le escuché, dijo, un empresario que no gana es un mal empresario. Bueno, definitivamente oyéndole solo la última afirmación, creo que me queda muy claro. Repito, no conozco al señor Campos, pero de esa afirmación digo que el señor Campos pues no conoce cómo funcionan en la vida real las empresas, porque el señor Campos posiblemente no escuchó la primera parte del programa donde expusimos todas las razones por las cuales una empresa puede en un año particular no tener ganancias, o incluso en más de un periodo no tener ganancias cuando está todavía pagando una inversión, una expansión, una adquisición, etc. Habiendo dicho eso, de nuevo, reitero, para el señor Campos, para los televidentes, para los oyentes y para ustedes, que no hay una oposición ni una censura
ni un rechazo a la resolución de la sala del viernes. Bueno, que en todo caso hay que acatarla porque es vinculante. Así es. Sí, pero igual lo que es vinculante se puede discutir y es sano discutirlo. Censurar, etcétera. Pero en este no es el caso. El caso es que no censuramos ni nada por el estilo la resolución de la sala. Lo que nada más advertimos es que no es que digamos se va a dar la cacería de brujas. Puede darse. Alguien puede hacerla, algún medio podría hacerla, algún movimiento en redes sociales podría hacerla. Es eso nada más la situación, uno de los posibles escenarios que advertimos que puede suceder. Eso es importante que quede claro. Y de nuevo, lo que dije desde un principio, definitivamente si ha habido una organización empresarial que ha sido muy clara, enfática en la lucha contra la evasión. Y casualmente esa es una de las razones que nos ha llevado a apoyar el expediente 20.580, conocido como el proyecto fiscal, porque contiene la implementación del IVA y otras medidas que van que contienen herramientas o que traen consigo herramientas para luchar contra la evasión. Si hay una organización que se ha opuesto es la Cámara de Industrias de Costa Rica, porque definitivamente es los más perjudicados de que algunas empresas no paguen, no contribuyan, no cumplan con sus obligaciones tributarias, sociales, son las que sí lo hacen. Y nosotros representamos con mucho orgullo a las que sí lo hacen. No sé, Pablo, cerrando, porque ya aquí hay comentarios y tengo que pasarlos de una vez. Sí, muy rápidamente. Yo agregaría que el dato de igualdad que se esconde detrás de esta resolución hay que rescatarlo porque pone, vamos a ver, en evidencia, transparenta a aquellos grandes contribuyentes que se están haciendo los gatos bravos, y eso creo que tienen que celebrarlo, sobre todo aquellos que sí están pagando, grandes y pequeños. Con esos grandes es que se construye un país, es decir, un país, como bien lo han dicho los sindicatos, no se construye a partir de pírricos salarios públicos, y no hablo de algunas excepciones donde hay unos salariazos y pensionsasas que hay que revisar, pero un país se construye con grandes contribuciones, y cuando tenemos 800 contribuyentes que la misma tributación directa dice, tenemos duda, viene bien que se les evidencie para que, como decía yo antes, se les piense mejor. Y creo que esto implica una nueva era en la transparentización de lo fiscal. Y yo quiero dar aquí un dato adicional nada más para volver las cosas a su origen, y es constitucionalmente que se debatió. Lo que se le planteó a la sala es simplemente, en virtud del artículo 30 de la Constitución Política, que supone el libre acceso, casi que lo cito textual, el libre acceso a las dependencias administrativas para acceder o para obtener toda aquella información que es, y aquí subrayo, de interés público. Y lo que ha dicho la sala es, si es de interés público, que haya grandes contribuyentes diciendo que no tienen ganancia. Eso es bueno saberlo. ¿Para qué? Bueno, para que se pueda ejercer un control ciudadano también. ¿Sobre qué? Sobre el ejercicio político de la recaudación fiscal, porque recordemos que es un ministro de Hacienda, un director de tributación, el que ante la escasez de recursos, no tener tantos funcionarios para fiscalizar, incluyendo la Contraloría, pueda decir, bueno, no, a Francisco no lo voy a revisar, pero voy con todo contra Pablo. Y entonces Pablo va a decir, bueno, pero ¿por qué Francisco no? Y cómo yo sé que Francisco está entre los que está diciendo que no tributa porque tiene cero ganancias, para que se le revise al menos esa situación y se le dé oportunidad de defender su causa. Bueno, solo sabiendo quiénes son. Y entonces esa transparentación es importante para que asociaciones como esta, que yo rescato su iniciativa y quiero saludarla como ciudadano y felicitarla como abogada constitucionalista, decir, estas iniciativas son buenas porque transparentan y les dan herramientas a ustedes, a la prensa, para fiscalizar en adelante un poco mejor. Bien, comentarios. Jonathan González dice lo siguiente: entonces quien nada debe, nada teme. Eso dice Jonathan González. Gatso SG: difiero completamente del criterio de don Francisco. El asunto es que son grandes contribuyentes, como el señor manifiesta, pero no solamente declaran un año difícil, sino hay grandes contribuyentes que por los últimos 10 años consecutivos declaran pérdidas. Diego Torres afirma, también se hace un mal manejo de los pluses salariales y salarios en el sector público. En cualquier, el que nada debe, nada teme, es más lo positivo que lo negativo en esta resolución. Jorge Morales dice, los y las jueces y las juezas tenemos que declarar todos los años a la Contraloría nuestro patrimonio en total transparencia, así como nuestros salarios son de acceso público. Eso debiera ser igual para el sector privado, para corroborar lo que tienen que tributar. Esos son los comentarios y le agradecemos muchísimo a Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, y a Pablo Barahona, abogado constitucionalista. Regresamos al estudio principal con más información.